Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Flavio. Voy a continuar estos videos de profecías sobre el Mesías. Estoy hablando de la profecía de Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Ya hemos establecido lo que significa Mesías. Hemos hablado de qué significaba que este Mesías del que habla acá sea un príncipe. La profecía cuenta de un periodo de tiempo que hay que contar desde un punto hasta otro para que se cumplan ciertas cosas. Ese periodo está distribuido en semanas. Hemos hablado lo que significa una semana en términos de la Biblia. También hemos hablado de lo que es un año en la Biblia. Y también hemos dicho que el punto de partida para contar esta profecía es desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, cosa que se encuentra en la misma Biblia, en el libro de Nehemías capítulo 2, y que corresponde en términos de historia al año 445 a.C. Desde ahí hay que contar, según lo que dice la profecía, 7 semanas y 62 semanas, lo que suman 69 semanas, hasta la muerte del Mesías, ya donde dice que al Mesías se le quitará la vida, mas no por sí. 69 semanas. Y esas semanas hemos establecido que son semanas de años al final, y vamos a probar esa alternativa. Y hemos dicho que esos años duran 360 días, no 365 como los nuestros, y que si contamos desde el 445 a.C., 69 semanas de años de 360 días, son en realidad 483 años, cabemos en el año 31 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, según esta profecía, el Mesías príncipe del que está hablando acá tenía que morir en esa época de la historia, ¿ok? En ese tiempo, 69 semanas después desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Pero no solo eso, si pueden ver en Daniel capítulo 9, el versículo 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén, contamos 7 semanas y 62 semanas. Al final de esa semana 62, que en realidad sumada con la 7 anterior sería la semana 69, se quita la vida al Mesías. Pero no solo eso, ¿ya? Hay dos sucesos que separan esas 69 semanas anteriores de la última semana. Uno de esos es que se quita la vida al Mesías, mas no por sí. Pero el segundo suceso está acá, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Si ustedes se fijan, entonces, hay dos sucesos entre medio de las primeras 69 semanas y la última semana. ¿Ya? Uno es la muerte del Mesías y el otro es el pueblo de un príncipe, ¿ya?, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Ya tenemos un poquito de contexto de la historia en la que se desarrolló esta profecía. Ya hemos hablado en los videos anteriores de que el pueblo de Israel construyó en la ciudad de Jerusalén un templo por medio de Salomón, ¿ya? Y en ese templo se hacía la adoración a Dios. Pero cuando vino Babilonia y tomó cautivo al reino de Judá, destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Y por eso es que el templo tenía que ser restaurado y edificado. Y eso ocurrió efectivamente con Ciro, rey de Persia, y luego ocurrió la restauración y la edificación de Jerusalén, la ciudad completa, con Artajerjes en Nehemías capítulo 2. Pero lo que le está diciendo aquí el ángel a Daniel es que eso que se iba a restaurar y edificar, la ciudad, y no solo la ciudad, sino el templo, iban a volver a ser destruidos. ¿Ok? Pensemos, efectivamente en la historia se cumplió que el templo fue restaurado y la ciudad de Jerusalén fue restaurada. ¿Ok? Para los tiempos del año 31 después de Cristo ya existía un segundo templo. ¿Ya? O sea, el primer templo del que construyó Salomón, el segundo templo del que restauraron. ¿Ok? Y la ciudad de Jerusalén estaba edificada y restaurada. Para ese entonces, sucedió que unos años después, en el año 70 después de Cristo, a través del emperador romano Vespasiano y por medio de su hijo Tito, quien lideró las tropas, destruyeron el templo y volvió a ser destruida la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, en el año 70 después de Cristo, se cumple esto que está diciendo aquí, donde el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La misma que se tenía que volver a reedificar, volvió a ser destruida en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto,
Este Mesías del que está hablando acá era un Mesías que tenía que venir antes de la destrucción del segundo templo. ¿Ok? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué figura en la historia coincide con que haya muerto alrededor del año 31 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo, y que se relacione con un Mesías o un gobernador, ¿no es cierto?, que tenía que ser Mesías porque al ser Mesías era gobernador? ¿Qué figura hay en la historia? Solo nos queda una sola persona, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue aquel que fue reconocido por muchos también, y no solo por él mismo, que también lo dijo de sí mismo, como el Mesías. El Mesías, y no cualquier Mesías, no un Mesías no ungido sacerdote, ungido, no, sino un Mesías príncipe, la figura completa del Mesías. ¿Ok? Entonces Jesús de Nazaret justamente vino antes de la destrucción del segundo templo, fue el Mesías y murió. Ahora en su tiempo, para los que eran contemporáneos a él, le costó un poquito entender por qué tenía que morir el Mesías. Pero si nosotros miramos aquí la profecía de Daniel, capítulo 9, que estamos leyendo, nos da una idea de cuál era el propósito de la muerte del Mesías. No solo de la muerte del Mesías, sino de toda esta profecía de la que estamos hablando. Miremos aquí Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este es el propósito de esta profecía que se está dando aquí sobre las semanas. Ya todas estas semanas estaban determinadas para que esto se pudiese cumplir. Ahora, ¿habrá una relación entre la muerte del Mesías y estas cosas que están acá? Mira, que dice aquí específicamente de expiar la iniquidad, esto también estaba profetizado en otra parte por otro profeta en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Fíjate cómo se repite la misma idea que está hablando Daniel. Isaías 53, vamos a leer desde el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mira, fíjate entonces cómo aquí está hablando de alguien que tiene que morir, poner su vida, y dice en expiación por el pecado. Y en el otro lado decía expiar la iniquidad. La iniquidad y el pecado es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es el pecado en términos sencillos? El pecado es infringir la ley de Dios. ¿Ya? Dios ha puesto una ley sobre la cual se rige el mundo y debemos regirnos los seres humanos. ¿Ok? Dios ha establecido leyes naturales que rigen el planeta, el universo, y también ha establecido leyes por las cuales nosotros deberíamos regirnos. Pero nosotros tenemos una naturaleza rebelde y no nos regimos por la ley de Dios. Muchas veces ni siquiera nos interesa saber ni quién es Dios, ni qué es lo que Él piensa, siendo que Él fue quien nos hizo y quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La Escritura dice que es necesario expiar esa iniquidad. Expiar significa cubrir, pero en términos sencillos tiene que ver con que tu pecado sea perdonado. El Mesías tenía que morir, tenía que poner su vida para expiar el pecado del hombre. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, Dios dejó establecido a través de muchos ritos que tenía que derramarse sangre para poder salvar al ser humano. En la sangre está la vida del hombre, ¿ya? Entonces, había que derramar sangre para salvar la vida del ser humano. O sea, era como sangre por sangre, ¿me entiendes? La sangre de otro por tu sangre, o la vida de otro por tu vida. Eso era un principio que Dios estableció en la ley de Moisés. Y se sacrificaba, en realidad se sacrificaban animales una vez al año, en un día, en una fecha específica, para expiación de los pecados de todo el pueblo, ¿okay? Para que fuesen perdonados sus pecados. Pero aquí está profetizando la Escritura que alguien tenía que venir y poner su vida en expiación por los pecados del hombre. Ya no era un animal, ahora era un alguien, una persona, ¿se entiende? Y
por lo que estamos viendo en Daniel capítulo 9, es muy probable que entonces esto estuviese hablando del Mesías. Por algo el Mesías tenía que morir. Ahora si leemos un poquito desde el capítulo, aquí en el capítulo 53, vamos a leer desde el 52, versículo 13, mira. Aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Está hablando de una persona, de un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, lo mismo que te dije que se decía sobre el Mesías en Daniel 9, cuando dice se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y otras versiones dicen será cortado. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Puedes ver entonces qué personaje en la historia que nosotros conozcamos, que sepamos, murió alrededor del año 31 después de Cristo y fue reconocido como el Mesías. Murió antes de la destrucción del segundo templo y se entienda que haya puesto su vida en expiación por el pecado y que haya sido menospreciado y que haya sido desechado por lo suyo. ¿Quién? Jesús de Nazaret. No nos queda otra opción. No nos queda. Creo que puedas ver que esto es sobrehumano, es sobrenatural. ¿Me entiendes? Es sobrenatural que un hombre como Daniel, tantos años antes de que esto pasara, dijera esto con tanta precisión de fechas y todo esto, y que se cumpliese. Y que no solo él habló de estas cosas, sino que coincide con Isaías, que era otra persona que escribió en otro tiempo y que también coincide con lo que está explicando Daniel. Ahora, si usted te acuerdas de Daniel capítulo 9, el versículo 24, dice que estas semanas están destinadas sobre el pueblo de Daniel y sobre su santa ciudad para hacer una serie de cosas, entre esas expiar la iniquidad. Pero no solo eso, sino que dice poner fin al pecado y terminar la prevaricación, ¿no es cierto? Mira, vamos a ver el capítulo 2 de los Salmos, ¿ya? Salmos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ungido significa Mesías. ¿Te acuerdas que te lo expliqué en los primeros videos? Contra Jehová y contra su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjate que es lo mismo que está hablando Isaías. Y esto fue escrito por David en un salmo antes de Isaías. Nuevamente diciendo que el Mesías tenía que ser rechazado. Y no solo por gente normal, sino por pueblos, dice, y reyes incluso. ¿Ya?
Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, obviamente esto no fue agradable delante de Dios, pero era necesario para poder expiar, para poder perdonar la maldad del pueblo. Versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Rey, ya sabíamos que el Mesías era Mesías príncipe, gobernador, un líder, ¿no es cierto? 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí está hablando alguien que es hijo de Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Fíjate entonces, está hablando de que la gente, los pueblos y los príncipes se van a juntar contra Jehová y contra su Mesías, ¿ya? Que a Dios no le va a agradar eso, va a provocar la ira de Dios, pero dice, yo he puesto sobre Sión, que es Jerusalén, mi santo monte, dice, he puesto a mi rey, ¿ya? Que podría estar hablando también del Mesías. Y luego dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahora está hablando de un hijo de Dios, ¿ok? Y dice que este hijo de Dios va a heredar las naciones y que las va a quebrantar con vara de hierro, las va a juzgar. Ahora, ¿qué decía Isaías 53 respecto al Mesías, ¿no es cierto? Cuando había puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, ¿no es cierto? Y verá cómo la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ya verá el fruto de la aflicción de su alma, dice. No, no quedaba la historia ahí, con la muerte. Luego de la muerte viene algo más. Fíjate que dice en Isaías 53, que leímos delante en el versículo 10, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. No murió solamente, porque si hubiese muerto solamente no diría después, vivirá por largos días. Es decir, tenía que resucitar. No solo tenía que morir, tenía que resucitar. ¿Por qué tenía que resucitar? Porque mira lo que está diciendo aquí. Él tenía que recibir por herencia las naciones y tenía que recibirlas también para poder juzgarlas con vara de hierro. Él, el Mesías que murió y resucitó, él iba a ser el Señor de todo. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 10 ahora en el Salmo 2. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El Hijo de Dios, el Mesías, puso su vida en expiación por el pecado, pero es mi pecado en particular, yo, no va a ser expiado si yo no hago qué con el Hijo. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cómo vas a confiar en alguien en quien no crees? Cuando dice bienaventurados todos los que en Él confían, significa que tú tienes que creer. Creer en el sentido de confiar en el Mesías. Tienes que confiar en Él, si no, tu iniquidad no es expiada, porque fíjate que lo que dice, si tú no honras al Hijo, dice, vas a perecer en el camino. La paga del pecado es la muerte. Tu pecado no va a ser expiado, vas a perecer, vas a morir. Si tú no honras al Hijo y no eres bienaventurado, si tú no crees en Él, más bien eres bienaventurado si crees en Él. Pero si no crees, la ira de Dios y la ira del Hijo está sobre ti. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, porque la ira de Dios está sobre él, porque no cree. Entonces, si tú entiendes esto y escuchas esto, y confías en el Hijo de Dios, y honras al Hijo de Dios como lo que es Señor de todo, quien heredó las naciones, por lo tanto te heredó a ti, tú le perteneces. Si tú haces eso, tu iniquidad es expiada y tú puedes ser bienaventurado y no vas a perecer en el camino. Por eso dice la Escritura que Él vino a terminar con el pecado, a terminar con la prevaricación, a poner fin a la iniquidad. ¿Por qué? Porque cuando tu iniquidad es expiada y es perdonada, se pone fin a tu iniquidad.
Veamos lo que dice ahora Primera de Pedro, esto ya está en el Nuevo Testamento, para aquellos que habían creído que Jesús era el Mesías, aquellos que creyeron en ese tiempo, en esa época, escribieron esto. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo, o el Mesías, que es lo mismo, es la misma palabra, puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Daniel capítulo 9, versículo 24. Terminar con la prevaricación. ¿Y qué significa esto que haya terminado con el pecado? Mira lo que dice acá. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Concupiscencia significa malvados deseos. Sino conforme a la voluntad de Dios. Para eso murió por el pecado. Si tú dices, yo confío en el Hijo, pero tú vives hoy en día conforme a los deseos malvados tuyos y de las demás personas, tratando de agradar a la gente, de ser parte del grupo, de no sentirte excluido y por tanto no ser diferente, pero no vives conforme a la voluntad de Dios, entonces tu pecado, puedes cuestionarte si tu pecado realmente ha sido terminado, si ha sido realmente expiado. Porque cuando tu pecado es expiado, es terminado. Y es con el fin de que tú hagas esto, que vivas conforme a la voluntad de Dios. No que vivas conforme a tu propia voluntad, ni a la voluntad de otras personas. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Te fijas? Dios no es tonto. Dios sabe que muchas veces hacemos cosas por encajar con la gente, por agradar a los demás. Los gentiles significa las gentes. Y ahí tiene que ver, en términos de la Biblia, con aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, le decían gentiles, al resto de las naciones. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, al Mesías, al Hijo de Dios, quien heredó todas las naciones y quien se le dio autoridad para quebrantarla o juzgarla con vara de hierro. Por lo tanto, esta es la aplicación del mensaje del Evangelio. Si el Mesías murió por ti y tú confías en Él, tú, tú, tú crees en Él, tu iniquidad es expiada, pero tú tienes que honrarle. Tienes que honrarle. El objetivo de que tu iniquidad sea perdonada es que te ponga fin al pecado en tu vida. No para que tú vivas tratando de agradar a las demás personas y tratando de agradarte a ti mismo, sino para que tú renuncies a ti mismo y tú digas, ya, desde aquí en adelante, todo lo que pasó hacia atrás, ya, suficiente. Suficiente el tiempo pasado para haber hecho todas las cosas que yo hice. Desde ahora voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso demuestra que tú realmente has confiado en el Mesías y que tu pecado es perdonado. ¿Ok? Muy bien, espero que hayas entendido la explicación. Si no puedes escribir en los comentarios, yo me puedo poner en contacto contigo también si necesitas saber más. Y sobre la última semana de la profecía, no vamos a hablar porque mi propósito es hablar de la muerte, de la resurrección, del Mesías, del Cristo, según las Escrituras, y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna porque sus pecados son perdonados y no va a venir a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vamos a seguir analizando otras profecías del Mesías para ir entendiendo un poquito más estas cosas y espero que haya llegado a tu corazón el mensaje.